va a quedar grabado. Sí, ya comencé a grabar. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Desde el Centro de Posgrado le damos la bienvenida a todos a esta jornada abierta que correspondía al mes de agosto, pero bueno, la cambiamos para estos primeros días de septiembre porque había otra actividad. Está a cargo de Beatriz Sánchez. Ella es profesora adjunta de la Unidad Académica de Nutrición Básica de la Escuela de Nutrición. Es licenciada en Biología por la Universidad de Granada, España, doctora en Biología Celular y Molecular por la Universidad de Jaén, también España. Bueno, su línea de investigación es sobre el efecto del consumo de aceite de oliva y su impacto en la salud. Ha sido y es responsable también de varios proyectos financiados por la ANI y CSIC y ha realizado en esta temática, bueno, investigación y obviamente docencia. Además, ahora es tutora de 2 tesis de maestría de docentes de la Escuela de Nutrición. Así que bueno, Beatriz, cuando quieras, podés compartir pantalla y comenzar. Bien, Una ya. cosa que les iba a ir diciendo es que al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer. Perfecto. Sí, esto. Acá, listo. Voy a ver si se puede poner. En pantalla completa. Sí, pero espérate, acá no sé. Espérate, voy a descargarlo porque queda como. Pensé que estaba descargado. Ya enseguida. Y tranqui. También si quieren pueden escribir por el chat durante la charla y Beatriz decía que interactiva, así que si tienen algún comentario de los temas que ya va abordando, Claro. también pueden o levantar la mano o escribir. Ahora sí. Ahora sí. Ujú. Ay, uy, se me fue. Bueno, como decía Teresita, digo, la idea de esta jornada, digo, a pesar de que obviamente yo voy a estar hablando un poco de aceite de oliva y los beneficios de la salud, pero obviamente vamos a hacer como una primera como aproximación también, porque el público también es más es diverso y hablar bien ¿no? de los conceptos, de qué es el aceite de oliva, de cuáles son sus componentes y por qué eso impacta en la salud. Entonces, la idea es que en realidad sea algo, digo, interactivo en la medida que quieran. Me pueden parar en cualquier momento si desean como o más información o explicar alguna de las cosas que estamos viendo. Y espero que, bueno, que sea de vuestro interés, ¿no? Y claro, en primer lugar, y no puedo dejar de empezar la charla, ¿no? Con lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Este patrón de alimentación, donde en realidad el aceite de oliva, como observáis, está en la base de la pirámide y que es como el eje principal de todas las preparaciones de este patrón de alimentación. Esta pirámide que os muestro acá es la última pirámide, es un documento consenso que en realidad eh, estaba elaborado por la Fundación Internacional de la Dieta Mediterránea en conjunto con la FAO y con otros organismos de las Naciones Unidas, donde la pirámide varió un poquito, ¿no? Lo que, como veis, en realidad no solo muestra, ¿no? Qué alimentos, en qué frecuencia, sino también tiene como una cara de la pirámide donde muestra o lo que quería como incorporar en este documento consenso, ¿no? Sobre la sostenibilidad, ¿no? De que obviamente se ha visto que dietas basadas en vegetales, en frutas y verduras disminuyen la huella de carbono en función, digo, en comparación con otro tipo de alimentos, como puede ser la carne roja. Y en esta pirámide querían como mostrar eso, de cómo se tiene que tener en cuenta la sostenibilidad y las buenas prácticas agronómicas para obtener esos alimentos, ¿no?
como puede ocurrir acá en el caso del olivo o otros alimentos de esta dieta, de este patrón de alimentación. Otra de las cosas que también como hacen hincapié o que hubo como un cambio, ¿no? Con esto de disminuir un poco lo que es el consumo de carne, ¿no? Vacuna, era como el aumento en el consumo de legumbres. Por eso, si antes estaba como que se tomaba semanalmente, cambió un poco y ahora se encuentra como que cada día habría como que consumir esas legumbres, ¿no? Y como digo, no solo se basa en eso, en qué alimentos, en qué frecuencia, toda la sostenibilidad y de que las buenas prácticas agronómicas, sino también que hacen hincapié que es un estilo de vida también, ¿no? Tener en cuenta la biodiversidad y la estacionalidad de los alimentos, como esas recetas tradicionales, como conservar esas recetas, esa comida en conjunto, en familia, sin estrés, como tomando los tiempos de descanso y deporte, ¿no? Es como que ya no solo es un patrón de alimentación, sino que conlleva como una serie de cosas como, ¿no? Como decíamos, un estilo de vida, ¿no? Entonces, como os digo, esta es la nueva pirámide en realidad que desde el 2016, en la primera conferencia mundial sobre la dieta mediterránea, bueno, ahí se llegó a este consenso y para poder como incorporar eso de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Con estas prácticas, consumiendo sobre todo eso, productos locales, disminuir lo que es la huella de carbono. Eh, pero lo que nos trae acá en la jornada de hoy es que evidentemente, si bien vamos a hablar del aceite de oliva, que es el eje, ¿no? De este patrón de alimentación, donde, como indicaba la pirámide, se tiene que consumir en cada comida principal, es decir, se utiliza para la elaboración, lo que está es de buena data es que la dieta mediterránea, la adherencia a una dieta mediterránea que es rica, donde la fuente de grasas principalmente es proveniente de aceite de oliva y de nueces, ¿no? De frutos secos, eso está asociado a mejora o menor riesgo de padecer ciertas enfermedades, ¿no? ¿A qué se debe? En realidad, como vamos a ver, también va a pasar con el aceite de oliva, en general, en la dieta mediterránea, que es rica en frutas y verduras y legumbres, bueno, son ricas en polifenoles y en ácidos grasos insaturados, ¿no? Ya sean monoinsaturados, como en el caso del oleico, o poliinsaturados, los que pueden provenir de los frutos secos, ¿no? Y todo ese conjunto y esa sinergia de esos componentes de los diferentes alimentos conlleva a eso, a disminuir lo que es el riesgo de padecer enfermedades, por ejemplo, que es como por bandera, ¿no? De lo que se asocia directamente cuando hablamos de dieta mediterránea o cuando hablamos de aceite de oliva, es a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Pero claro, nosotros nos tenemos que preguntar qué diferencia hay entre este aceite de origen vegetal, ¿sí? Como otros aceites que podemos conocer y que hay en el mercado, pero ¿qué es lo que lo diferencia de los otros aceites vegetales? Bueno, según la definición del Consejo Oleícola Internacional, al que Uruguay pertenece, ¿no? Es país miembro de esta comunidad. El aceite, lo leo textual porque es como está la definición en el COI, el aceite de oliva es procedente únicamente del fruto del olivo, ¿no? Con exclusión de aquellos aceites que se obtienen por disolvente o por procedimiento de preesterificación o de otras mezclas con otros aceites de otra naturaleza. Es como nosotros dijéramos que el aceite de oliva es un jugo de frutas, ¿sí? Por lo tanto, eso también conlleva, cuando hablábamos anteriormente de la sostenibilidad y demás, es de consumirlo sobre todo, ¿no? En productos locales, como para disminuir también todo lo que es la huella de carbono, ¿no? Fomentar el consumo local. Y por lo tanto, como jugo de fruta, va a tener sus características y sus propiedades organolépticas que lo hace diferenciar de otro tipo de aceite.
Pero claro, lo que sé que es complejo, sobre todo en un país, si bien es miembro ¿no? de este Consejo Legal Internacional, de esta comunidad, por así decirlo, es país miembro COI, que se denomina. Es verdad que el conocimiento sobre el aceite, la producción y qué tipos de aceite, qué es lo que hay en el mercado, es que a veces es un poco confuso, ¿no? Porque es verdad que claro, aquellos países que son miembros pero que pertenecen a la cuenca del Mediterráneo lo tienen un poco más como es dentro de lo cultural, ¿no? Incluso para las prácticas gastronómicas y demás, de qué tipo de aceite usar para todo, porque no es que se use uno para todas las preparaciones o para cualquier, ¿no? Como condimento, sino que en realidad cada aceite tiene como una función. Entonces acá os muestro en realidad eh, cómo es el proceso y cómo es la denominación. En realidad nosotros, cuando estás en el campo, las aceitunas se recogen de los árboles, dependiendo del método que utilicen, si ya sea manual o, o mecánico, y esas aceitunas se guardan en la almazara, es el lugar donde ocurre todo este proceso de elaboración del aceite de oliva. El aceite de oliva virgen, sí, es aquel que se obtiene únicamente por medios mecánicos. Es decir, lo que le va a pasar a esa aceituna que está en la almazara, se va a lavar, va a ir a una especie de molino donde van a romper todo, ¿no? La aceituna con hueso incluido, porque el hueso ayuda incluso a lo que es la extracción del propio aceite. Y luego, a través de una serie de procesos, va a haber una centrifugación y ahí obtenemos el aceite. No hay ningún aditivo, no hay ninguna serie de adición de nada. Simplemente es, como decíamos, un jugo de frutas. Pero dentro de la categoría aceite de oliva virgen, ¿no? Tenemos aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen, ¿sí? Porque el aceite de oliva lampante, de hecho, para el 2026 ya no, esa categoría no va a existir. Vamos a quedarnos con esas que son las que podemos encontrar en el mercado. En realidad se diferencian desde el punto de vista, ¿no? Porque cuando nosotros para denominar aceite de oliva virgen, ya sea extra o simplemente virgen, tiene que tener una serie de características físico-químicas, ¿sí? Que lo determinan, que dicen que ese aceite, y sensoriales, ¿no? Que determinan que ese aceite pertenece a esa categoría. En el caso de aceite de virgen extra, es el de mayor calidad. Eh, Dentro de los parámetros físico-químicos, bueno, nosotros cómo nos podemos fijar, bueno, en la etiqueta no puede tener un grado de acidez mayor a 0,8. Eso significa, porque la acidez son esos ácidos grasos que quedan libres, que no están dentro de esos triglicéridos y que puede como dar información de cómo fue almacenado, si tuvo alguna enfermedad o algo. Entonces, la acidez para el de mayor calidad no puede superar al 0,8. Después, por otra parte, los peróxidos, que es el IP que aparece ahí, ¿tá? No sé si se ve cuando marco, ¿tá? No puede superar, los peróxidos no pueden superar el 20, ¿no? Al igual que el aceite de oliva virgen. Pero la diferencia, una de las diferencias más significativas con respecto al aceite de oliva virgen es toda la parte sensorial, ¿no? En el caso del aceite de oliva virgen este no puede tener ningún defecto, que es lo que denominamos MD, ¿sí? Mediana del defecto, no puede tener ningún defecto. Desde el punto de vista sensorial no puede tener ningún defecto, sí lo de la mediana frutado, que sí, que sea, eso tiene que ser mayor a 0. En el caso de aceite de oliva virgen, en realidad puede superar un poco lo que es los ácidos grasos libres, hasta un 2%. Los peróxidos es lo mismo, pero puede tener algún defecto, ¿sí? Algún defecto sensorial desde el punto de vista sensorial puede tener algún defecto, pero siempre tiene que tener esos parámetros físico-químicos que indican ahí para poder tener esa categoría. Y luego tenemos todos los aceites que provienen de la refinería, que lo que hacen, lo que se denomina aceite de oliva,
solo son aquellos que ya provienen de la refinería y que le van agregando, lo enriquecen con aceites de oliva vírgenes, ya sean virgen extra o aceite de oliva virgen, para como mejorar lo que es lo sensorial, lo que es las cualidades organolépticas del aceite para que sea más apto para el consumidor, ¿no? Que tenga como esa aceptabilidad por parte del consumidor. ¿Está? Así que eso a grandes rasgos son como las diferentes categorías que podemos encontrar en el mercado con respecto al aceite de oliva, sobre todo el virgen, que nos vamos a encontrar aceite de oliva virgen o extra virgen acá en el mercado. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces, ¿cuál es la composición? ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué este alimento se le denomina el oro líquido? Bueno, como la mayoría de otros aceites, la gran mayoría de los compuestos que componen este alimento, los compuestos mayoritarios, que es aproximadamente un 98%, son triglicéridos. ¿Tá? Dentro de esos triglicéridos vamos a encontrar, están compuestos por glicerol y ácidos grasos, y la mayoría son monoinsaturados, solo tienen una insaturación en su composición. ¿Sí? Luego le siguen los poliinsaturados y los saturados, ¿sí? Pero lo que le hace especial, además de tener, es rico en monoinsaturado, a diferencia de otros aceites de semilla, es este 2%, que a pesar de que es un 2%, que es poquito, ¿sí? Que podemos decir, bueno, un 2% no va a suponer la diferencia. Es realmente lo que le hace también la diferencia. Son compuestos, en este caso se llaman compuestos minoritarios, que muchos de ellos son bioactivos, tienen una función en el organismo y tienen funciones beneficiosas para la salud, entre los que están los compuestos fenólicos, que vamos a hablar después más adelante, tocoferoles, fitoesteroles, pigmentos, compuestos volátiles, y muchos de ellos son los que le otorgan a este aceite de oliva esas propiedades organolépticas tan especiales, ¿no? O ese amargor que la gente le nota, o ese tipo de factores organolépticos que tiene el aceite de oliva. Entonces, ¿qué factores determinan la composición? Sobre todo esos compuestos minoritarios, porque los compuestos mayoritarios en realidad más o menos puede oscilar, pero no mucho, más o menos se puede mantener medianamente, digo, constante, pero lo que puede variar más son los compuestos minoritarios. ¿Y de qué va a depender? Bueno, en primer lugar, de la variedad. En qué etapa de maduración nosotros vamos a extraer el aceite de oliva, ¿sí? También las condiciones climáticas no son los mismos, y las prácticas agronómicas no es lo mismo el suelo de acá, ¿sí? De Uruguay, o del mayor productor del mundo, que en España, que es Jaén, que tiene otro tipo de suelo, otras condiciones climáticas diferentes. Acá llueve más, allá llueve menos, y todo eso influye en esa composición de los componentes minoritarios. Porque a pesar de que nosotros hablamos siempre de los compuestos minoritarios como que tienen su efecto en la salud, en realidad esos compuestos en la misma planta tienen sus efectos beneficiosos, pues son los propios antioxidantes de la propia planta, de la propia fisiología de la planta. Entonces, por eso depende también, sobre todo eso de las condiciones climáticas y demás, o si tiene algún estrés biótico o abiótico en la planta, eso también incide en la formación de estos compuestos minoritarios del metabolismo secundario de las plantas. Y como no, el método de procesado, hay diferentes formas de procesarla, y bueno, eso también influye en la composición. Pero hay algunas cosas que son inherentes de lo que es la biología de la propia planta, ¿no? Como es la variedad o el índice de madurez o algunas de otras, digo, esas son las cosas que algunas son inherentes en la planta, ¿no? Y después puede variar más o menos en función de las otras condiciones. Y vosotros, claro, está muy bien todo, pero claro, ¿cuál es la situación del país, no?
porque nosotros hablamos de aceite de oliva y siempre se nos va a venir a la mente países como España o Italia, de lo que podemos encontrar en el mercado, pero no hay que olvidar que acá en el país, y también hacer hincapié con esto de fomentar lo que es el consumo local, ¿no? Para disminuir esa huella de carbono y ser más sostenible con el medio ambiente, hay producción, ¿no? Y como dije, Uruguay es un país miembro de este Consejo Oleícola Internacional y hay producción. ¿Qué es la producción? La mayoría de lo que se produce, el destino es para hacer aceite, ¿no? Como muestro acá. Es una, es una gráfica que extraje de lo que es el último censo de productores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿sí? Del 2023. Hay mucha información, es decir, todo el mundo tiene acceso a este tipo de información. Y en Uruguay, en realidad, se divide, que nos puse el mapita, se divide en 3 zonas principalmente para cuando hablamos de lo que es la producción de aceite de oliva. Tenemos la zona del este, ¿sí? Que es la mayor productora, la norte y el centro y litoral sur, ¿sí? Pero de forma general, en realidad, de las variedades que nos podemos encontrar en otros países, y que es importante cuando hablamos de variedades, porque eso también determina qué tipo de sabor y cuáles son esas propiedades organolépticas y también la relación con la salud, es, pues, arbequina, ¿tá? Es la mayor, un 44% de lo que está plantado en el país es arbequina. Luego pasamos con coratina, ahora vamos a explicar esas 2 variedades que son las principales. En menor medida picual, que es de las variedades más queridas en el lugar con mayor producción, que es Jaén, en España, por sus propiedades organolépticas, sobre todo porque son más astringentes, más picantes que otros aceites. Luego tenemos frantoio y dentro de otras variedades hay otras variedades, pero que lo unen en todo porque no superan de esa superficie, ¿no? De producción. Entonces, ¿por qué os digo esto de las variedades? Porque en realidad las variedades, como dijimos al principio, dijimos que, bueno, aceite de oliva virgen extra, que es el de mayor calidad, puede tener también diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque va a depender de la variedad a la que nosotros extraigamos ese aceite. Igual, desde el punto de vista de la categoría, tiene es el óptimo, pero puede variar ¿en qué? En lo que es la concentración de esos componentes minoritarios. Arbequina es una variedad de origen española, ¿sí? Que tiene un gran valor comercial porque en realidad es de las plantas que mayor adaptación tiene a cualquier suelo de cualquier del mundo, es la más plantada a nivel mundial. Pero en contra, por así decirlo, cuando hablamos de ahí de baja estabilidad oxidativa, lo que se refiere es que el contenido de polifenoles es la que menor concentración tiene dentro de las variedades que tenemos digo, acá en el país. Por otra parte, tenemos coratina, que coratina es de origen italiano. Como la aceituna es más grande que lo que es arbequina, tiene muy mayor producción, es decir, cuanto más grande, más cantidad de aceite podemos extraer. Y desde el punto de vista del contenido de los componentes minoritarios y dentro de ellos los polifenoles, tienen gran contenido de esos compuestos bioactivos. Entonces tiene como un gran valor desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la salud y de las propiedades, de aquellos que buscan un aceite con personalidad y ¿no? Con más eh, propiedades organolépticas. Pero a eso le sumamos, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de las aceitunas, hay diferentes grados de madurez, ¿no? Yo ahí os muestro 3, pero en realidad hay más índices de madurez, donde tenemos la verde y la diferencia es que a medida que va madurando, se va lo que la humedad de la aceituna va disminuyendo y el contenido lipídico, por lo tanto, va aumentando. Entonces, dentro de esas 3 que vemos acá, que es la verde, esta es una etapa intermedia, o en vero, que es cuando se empieza a tornar con esos colores violáceos, a madura, que ya es totalmente negra,
Acá el contenido de lípido es mayor que lo que podemos encontrar en verde o en embero, ¿sí? En el grado de madurez más alto y con mayor contenido lipídico. Pero actualmente, en realidad, eh, se juega un poco con en qué etapa de maduración extraemos el aceite para esas otras propiedades organolépticas que podemos obtener, porque si bien en la madura tenemos mayor contenido de grasa, es decir, para el nivel del productor extraería más aceite, por lo tanto podría vender más, pero desde el punto de vista de esos componentes minoritarios, sobre todo en el embero y el verde, que acá puedes tener como otras notas más con clorofilas y demás, como otros pigmentos, tienen como esas propiedades organolépticas o tienen mayor contenido de esos polifenoles, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del contenido de esos compuestos minoritarios, arbequina tiene mucho menos de lo que tiene coratina y que eso impacta en el sabor. ¿Por qué digo esto de que impacta en el sabor? Porque estudios de acá en Uruguay, de diferentes facultades, ya sea la Facultad de Química, con la profesora Adriana Gambaro, hicieron un estudio sobre el consumidor uruguayo y las preferencias, donde el sabor que predomina o que gusta más el sabor neutro, ¿sí? También estudiantes de acá de la Escuela de Nutrición también hicieron como a través de un proyecto PAE, investigaron también con consumidores y no consumidores de aceite de oliva, y aquellos que no consumían principalmente era por el precio, ¿sí? Y por el sabor, que no les gustaba como ese sabor amargo. Entonces, cuando os enfrentáis a cómo elegir o qué elegir de un aceite de oliva, está bueno saber esto de la cantidad de polifenoles que tiene, porque arbequina, desde el punto de vista del sabor, es mucho más suave que lo que es coratina. Por lo tanto, una persona a la que yo le voy a recomendar tomar aceite de oliva y no le gusta mucho el sabor del aceite de oliva, le recomendaría empezar, pues después seguramente les guste con el tiempo, sería un aceite más suave. Arbequina, que sería como los más suaves. Es verdad que el mercado no indican tampoco, cuando nosotros leemos la etiqueta no están obligados a decir qué tipo de variedad es. Algunos te lo dicen, otros te dicen que son blend. Blend significa mezcla, que eso también es muy común en la industria olivícola, y también lo que son los monovarietales, que son aquellos que solo son de una variedad y que también te dicen como que tienen como más personalidad, ¿no? Y a aquellos que buscan como un sabor bien concreto y siempre, ¿no? El mismo. Los blend están buenos como para eso, propiedades que te gustan de uno y de otro, y bueno, y obtener como un aceite con esa característica organoléptica que pueden gustar al consumidor. Digo, no Beatriz, sé acá en el hay público una si... consulta justo Sí, sobre esto. ¿Cómo identificamos en nuestro país el aceite a partir de la variedad coratina? Algo estabas diciendo que no era necesario en el envase. claro, lo que pasa que nosotros hicimos también con los estudiantes en algún trabajo de finalización de grado un estudio del etiquetado de las etiquetas, ¿no? En conjunto con Laura Raggio, otra docente de acá de la escuela, que trabajamos con estos estudiantes, y en realidad no tienen por qué nombrar, ¿no? No está, es decir, no es norma tener que decir cuál es la variedad. Sí es verdad que algunos productores nacionales sí te dicen como si es blend, eso sí te lo dicen, si es monovarietal o blend. A veces no te dicen de qué variedades, pero algunos, por ejemplo, algunas marcas, sé que lo indican como intenso o suave. Sí, intenso o suave. Entonces, claro, es buscar, si no te le indica que es de una variedad, es difícil. Solo algunos productores venden monovarietales o si no, venden blend de coratina con arbequina o frantoio con coratina o algunos de esos. Es lo que encontramos a que es a nivel de producción nacional. Pero existen, por ejemplo, aceites monovarietales acá en el país también. Aquellos que les gusta, en mi caso,
que vosotros diréis, soy española, pero yo consumo aceite de oliva local. Y consigo, a mí que me gustan los sabores como el picual o coratina, consigo monovarietales de esas variedades. Obviamente aquellos que tienen ese sabor tan fuerte o característico no lo voy a usar para todas las preparaciones, ¿no? Perfectamente puedes utilizar un aceite de oliva virgen para cocinar o para algunas preparaciones y a lo mejor virgen extra para, a lo mejor, si es algo que se va a notar más como aderezos o para una ensalada o para algún tipo de, ¿no? De otro tipo de preparaciones. Pero claro, en el mercado podéis encontrar un poco de todo, ¿no? Esto es también prueba de cuál te gusta más, que ir probando también. Yo entiendo también la otra parte, que, ¿no? Que es el precio, que obviamente dentro de las encuestas también vimos que la gente consideraba el aceite de oliva acá en el país como algo gourmet, ¿no? Debido al precio y que es entendible, por eso digo, hay que como, si bien tiene muchos efectos beneficiosos para la salud, pero hay que tener un equilibrio en lo que es costo, ¿no? Beneficio a la hora del consumo, pero siempre, obviamente, fomento el consumo local, pero está por todo lo que conlleva a nivel de medioambiental y promover lo que es la producción local del país, que también tienen acá en Uruguay muy buenos aceites. No sé si tienen alguna pregunta de acá, porque la pregunta que me hacen siempre es esa, es cómo elegir, cuál elegir. Ahí depende de qué es lo que te gusta, porque si no te gustan los sabores amargos o sientes que el aceite de oliva te invade la preparación, tienes que buscar o qué preparación, dónde añadirlo, o buscar aquel que sea de sabor más suave y no tan intenso, ¿no? Hay una pregunta, Beatriz, Sí. ¿y cambia el valor nutricional si hay diferencias en el aceite de cada variedad? Y también preguntan, que creo que sí es lo mismo, pero para que lo respondas tú, si hay diferencias entre virgen extra y extra virgen. En realidad es como pongo ahí, lo que pasa es que la gente se... No hay diferencia, lo que pasa es que hay gente que lo nombra como extra virgen o virgen extra. Es siempre aceite de oliva virgen y después se le pone la categoría o eso de extra, ¿sí? Pero en realidad las dos categorías que hay es virgen o virgen extra, ¿sí? Y después, Luego, ¿cómo bueno, identificamos en nuestro país el aceite a partir de variedad coratina? Ah, eso es lo que me preguntaste. sí. En Y la realidad va a diferencia en el valor depender de nutricional. lo que encontréis, ¿no? Digo, hay algunos, ya te digo, podéis encontrar de coratina, sí. Hay monovarietales de coratina, sí. Yo he comprado y se puede conseguir. Te lo van a indicar, es decir, hay empresas o productores que te indican que venden monovarietales y te dicen qué monovarietales tienen. Pero eso es buscar la marca que os más guste y demás. Después dice, con respecto a, a cómo utilizar el aceite de oliva no virgen extra, se podría usar, a ver que no veo acá. Para cocinar, bueno, justo le estáis preguntando. Ah, claro, en mi caso, como ven, saben, soy española, yo lo uso para todo, todo, toda preparación. Es verdad que después no usas tanto, lo que se recomienda como beneficio para la salud son como 2,5 cucharadas, unos 20, entre 20 y 50 mililitros diarios en todas las preparaciones, pero podéis como, bueno, por ejemplo, un salteado, podéis utilizarlo porque además agrega valor a las verduras que estáis cocinando, porque lo que hace es facilitar, como aumentar los polifenoles de la preparación y de los vegetales que estáis cocinando y a su vez mejora la digestibilidad de esos componentes minoritarios. Entonces, en realidad está bueno usarlo en ese tipo de preparaciones donde en realidad el aceite de oliva no es un mero aceite que, bueno, como decís vosotros, no tiene sabor, no, en realidad es como un ingrediente más. Por eso la pirámide del patrón de alimentación de la dieta mediterránea está en la base
porque es un ingrediente más que se debe usar en todas las preparaciones según el patrón de alimentación, ¿no? de la dieta mediterránea. Pero sí, obvio, se puede usar para todas las preparaciones. Yo no lo usaría, obviamente, acá el precio es mayor, no lo puedes usar, a lo mejor, no sé cuánta cantidad de aceite tampoco usan, pero si es para un salteado, para una omelette, para no sé si estáis haciendo escones, cambiar una grasa por la otra o hacer mezclas, debido al precio podéis poner mitad y mitad, es decir, es buscarle la vuelta para aumentar ese valor agregado a la gastronomía, digo, a lo que es el alimento. Por lo que sí está demostrado, que eso no lo quise traer acá porque era como mucha información, es que el saltear, si bien ¿no? Pues hay como un mito, ¿no? Con el aceite de oliva de que bueno, no se puede fritar o no se puede cocinar porque es menos estable, en realidad el aceite de oliva se empieza a quemar a partir de los 200 grados. Un salteado es alrededor de 120 grados. Entonces, en realidad, si bien se pierde, no sé si era un 40% de los polifenoles que había, sigue protegiendo el resto a los ácidos grasos que lo componen. Y a su vez sigue siendo mucha más cantidad de lo que los otros aceites de semillas tienen, que apenas no tienen, como mucho tienen, lo que tienen es vitamina E y algún tocoferol, vitamina E, pero no tienen estos polifenoles que son característicos del aceite de oliva. Entonces, si bien se pueden perder algo en lo que es las diferentes cocciones, sigue siendo mucho mejor que otro tipo de aceite. Y lo que está demostrado, como os decía, es que el cocinar a esa temperatura y con el aceite, el propio aceite lo que haría es como aumentar el contenido de polifenoles del alimento y fomentar el de los propios vegetales y con los beneficios para la salud. Por ejemplo, en lo que es una salsa de tomate, ese licopeno en conjunto con los ácidos, los polifenoles del aceite de oliva, mejoran la calidad del alimento y por lo tanto impacta directamente en lo que es la salud. No sé si hay alguna duda más de esto. ¿Tengo acá alguna cosa más? Y antes habían preguntado si las variedades determinan cambios en la composición nutricional. Y ahora la otra pregunta es sobre ¿Cómo en el valor variedades. nutricional? En realidad, desde el punto de vista nutricional, me imagino que será del virgen extra o no sé con qué se refiere el del valor nutricional. ¿Hay diferencias con respecto a qué? ¿A otros aceites de semilla o aceites? Yo creo que era por las variedades. No sé Claro, en realidad la diferencia que va a ir entre variedades, porque lo que son el oleico va a ser más o menos igual, ¿no? Entre variedades lo que va a cambiar es el contenido de polifenoles. Entonces, en realidad, eh, te va a variar simplemente en eso, en qué polifenoles y cuánto tiene. Con respecto a otros aceites de semillas, lo que cambia ya es el perfil lipídico, es decir, la composición de ácidos grasos que componen otros aceites, como puede ser el de soja, que no significa que sea, lo que significa es que el aceite de soja tiene otros componentes nutricionales, como son ácidos grasos esenciales, pero no tiene esos componentes minoritarios que tiene el aceite de oliva y además tiene más ácidos grasos poliinsaturados, esos aceites que se oxidan más fácilmente de lo que es el aceite de oliva. El aceite de oliva cuando lo somete a grandes temperaturas en comparación con los otros aceites, aguanta más, es decir, el punto de inducción, lo que se denomina, es decir, aguanta muchas más horas esas altas temperaturas que un aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados. ¿Sí? No sé si iba a ir por ahí la pregunta. Y la de Federico, teniendo en cuenta que si es un monocultivo se sabe el impacto en el ecosistema, tiene las plantaciones de olivos, si hay investigaciones sobre la convivencia que tiene. Eso no, desde el punto de vista agronómico yo no tengo mucha información, pero sí es verdad que existen, es decir, no significa que la plantación de olivo no sea sustentable y sostenible, sino que para ello tiene que haber buenas prácticas, ¿no? El menos uso
¿no? De fertilizantes y demás, que eso ayuda y que fomenta, ¿no? Cuidar lo que es el medio ambiente, pero son buenas prácticas. Teniendo buenas prácticas, no debería de tener un gran impacto en lo que es la sostenibilidad, la sustentabilidad de... Pero no sé, estudios más concretos, no sé. No sé si hay alguna más duda. Por ahora no. A ver, muchas gracias. Está. Bueno, entonces esto es para un poco el panorama de lo que podéis como encontrar en el mercado. Pero eso sí, los parámetros físico-químicos y lo que es la evaluación sensorial son los que van a determinar la categoría del aceite, ¿no? No es qué tipo de variedad, sino lo que es esas mediciones físico-químicas y sensoriales, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué hablo de los polifenoles y demás? Porque en realidad acá hablaba que se me pasó un poco cuando hablábamos acá de los compuestos bioactivos, ¿sí? Por eso el aceite de oliva, en comparación con otros aceites, se denomina un alimento funcional, que además de aportar nutrientes y componentes, tiene otras funciones en el organismo que de hecho están comprobados que tienen beneficios para la salud, porque esos beneficios tienen que estar comprobados. Y para el aceite de oliva es uno de los alimentos que está ampliamente demostrado que su consumo tiene efectos beneficiosos para la salud y algunos ya se han determinado que son por algunos compuestos en particular. Entonces, de hecho, antiguamente se pensaba que el aceite de oliva, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Era beneficioso para la salud porque era rico en ácidos grasos monoinsaturados, ¿no? Rico en oleico, pero lo que se ha visto en las últimas investigaciones es que dentro de esos componentes minoritarios, algunos son los responsables o de forma sinérgica con el aceite, con lo que es el oleico, de esos beneficios para la salud. Entonces, dentro de ese grupo que vimos de los componentes minoritarios, ese 2%, bueno, dentro de ese 2% existe un grupo químico que son los compuestos fenólicos, los polifenoles, que en primer lugar, como dije al principio, son antioxidantes del propio aceite de oliva, es decir, de la propia planta, que es como su propia defensa antioxidante frente a diferentes estreses bióticos de alguna enfermedad o abióticos dependiendo del clima o de algunas, ¿no? Como puede ser el frío o altas temperaturas o sequía. Y hay como más de 30 compuestos diferentes que podemos identificar y que algunos, que esto es importante, son propios del aceite de oliva. Es la diferencia que obviamente los polifenoles se encuentran ampliamente distribuidos en lo que es las plantas, pero algunos, y que tienen un efecto muy antioxidante, antiinflamatorio, antitumoral, muy importante, son característicos del aceite de oliva. Entonces, por una parte, como forman parte de la planta, de lo que es el propio fruto, le da estabilidad a lo que es el propio aceite, porque es la primera barrera que se encuentra frente a altas temperaturas o al sol y demás, que va a hacer que proteja a esos ácidos grasos que lo componen. Pero por otra parte, lo que se ha visto es que tienen actividad biológica. ¿Qué significa eso? Que tiene beneficios para la salud. Son moléculas también para nosotros, antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales, antimicrobianas, es decir, tienen muchas propiedades beneficiosas para la salud. Pero a pesar de todo eso, esa característica del aceite de oliva, ese olor, ese sabor, esas propiedades sensoriales, organolépticas, ese amargor que a mucho, a lo que es la población uruguaya no gusta tanto, pero que es característico de este alimento funcional, en parte vienen dadas por estos compuestos fenólicos, estos polifenoles, ¿no? Otros compuestos, que son los compuestos volátiles, también tienen que ver con estas propiedades
sensoriales, organolépticas, pero en parte, la gran mayoría, dependen también del contenido de estos polifenoles, ¿no? Que son como, le dan ese sabor de amargor, esa pungencia, ese picor, ¿no? Que cuando te llega a la garganta, como algunos que son muy fuertes, bueno, que no, que para los que no están acostumbrados, porque no esto es algo cultural, ¿no? Es como el mate. Alguien que llega por primera vez, como fue mi caso, de primeras no te gusta, pero a medida que va tomando te vas acostumbrando. Lo mismo es el aceite de oliva. Uno que vive allí y que nace allí está acostumbrado y ese sabor ya lo tiene incorporado dentro del paladar, ¿no? Ya lo detectas, sabes y demás. Y es algo que se puede también adquirir, ¿no? El cultivar el paladar a este sabor tan característico de este gran alimento, ¿no? De este oro líquido que le denominamos. Y si bien, como habíamos visto al principio, se sabe que la adherencia a la dieta mediterránea tiene beneficios para la salud, pero como dijimos al principio, también hay muchos estudios que el consumo propio del aceite de oliva, la base, el eje vertebral de este patrón de alimentación, también tiene muchos beneficios para la salud. Esta imagen que os muestro es de un artículo, es de una conferencia de nutrición, metabolismo y enfermedades cardiovasculares. En el 2018 hicieron como un compendio, como un resumen de los principales beneficios para la salud que se encontraron en diferentes estudios, ¿no? Epidemiológicos y estudios preclínicos, pero sobre todo en humanos, ¿no? En estudios Predimed y demás, donde obviamente, al igual que la dieta mediterránea, tiene un gran impacto en la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Después vamos a ir explicando un poco referido a qué factores, ¿no? También, obviamente, de la mano también con la diabetes, hay evidencia que sugiere que el consumo de aceite de oliva también contribuye a lo que es el control del peso, reduciendo la obesidad, que también disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo 2. También se ha visto que está con lo que es el daño cognitivo, ¿no? Con algunas enfermedades como Alzheimer, Parkinson y demás. Se ha visto que también estudios, ¿no? Que con relación a la dieta mediterránea y la adherencia con el consumo de aceite de oliva, también hay menor incidencia de ese tipo de enfermedades, al igual que el cáncer. Pero claro, lo que muchos de estos estudios hablan, ¿no? También de lo que es la adherencia, ¿no? El uso no solo de un alimento, tomo aceite de oliva y estoy bárbaro y nada más, sino también, como os decía, ¿no? Ese uso con salteados, con otros vegetales, con otros que también tienen compuestos bioactivos, esos alimentos, esas frutas y verduras y que potencian, que actúan de forma sinérgica y potencian ese beneficio para la salud, ¿no? Ahí es muy importante lo que es la matriz alimentaria y el consumir, ¿no? Que es una matriz más compleja y la sinergia con otros alimentos. Eso es importante y eso hacen hincapié en muchos de los estudios, de que no es solo consumir solo el aceite de oliva, sino también eso, el mayor consumo de frutas y legumbres y vegetales que favorece y que incrementa más esos beneficios para la salud. Esta es otra también del mismo año que hicieron varias conferencias, ¿no? Esta conferencia es de aceite de oliva y más específico, ¿no? Y salud. También hicieron como un compendio, como un resumen de todo donde se ha visto beneficios para la salud, ¿no? Como la prevención de enfermedades no crónicas, no transmisibles, la enfermedad cardiovascular, donde tiene un gran componente oxidativo, ¿sí? Aquellas enfermedades que tienen un gran componente oxidativo, inflamatorio, también el aceite de oliva como que tiene sus efectos beneficiosos, ¿no? Aquellas que son enfermedades autoinmunes con un componente inflamatorio, enfermedades cardiovasculares que tienen un gran componente oxidativo de estrés oxidativo. Y en el cáncer, ¿no? Sobre todo, ahora vamos a ver después más adelante, no solo el cáncer de mama, sino también el de colon y el cáncer de próstata, ¿no? Pero lo interesante de este resumen era que ya identifican, ¿no? En esta conferencia, no es como la anterior que habla un poco más de lo que es
lo que es la adherencia a la dieta mediterránea, el consumo rico en consumo de aceite de oliva, sino este va un poquito más allá en identificar qué moléculas se han visto que son clave en esos beneficios para la salud. Una de ellas, obviamente, es el ácido oleico, pero se han determinado todas estas son polifenoles, que son característicos, sobre todo el hidrotiroxol, oleuropeína y el oleocantal. Son característicos del aceite de oliva. Y como vamos a ver, que los voy a nombrar algunos de ellos, en algunos estudios preclínicos o estudios con personas donde al aceite de oliva se le pone estos componentes, se enriquecen en estos componentes, se han visto mayores beneficios para la salud. ¿Tá? Entonces es importante como eso, que se ha ido como un poco más allá y se han identificado qué moléculas principalmente son las claves en esos beneficios para la salud humana. Claro, voy a dar un poquito de agua. Con respecto al aceite de oliva y esos beneficios para la salud, ¿no? Es de los únicos alimentos donde en la Unión Europea, ¿no? EFESA, ha determinado que aquellos aceites, que el consumo entre 20 y 50 mililitros diarios, que más o menos corresponde con sobre todo esos 5 miligramos de polifenoles que se componen en 20 mililitros de aceite, eso está asociado a la salud, ¿no? Aquellos aceites que contienen aproximadamente unos 200 miligramos por kilo de polifenoles, ¿no? Entonces, esa cucharadita que contiene 5 miligramos de polifenoles en 20 mililitros más o menos, eso está asociado con efectos de beneficios a la salud, ¿sí? Y es el único de los únicos alimentos que tiene un claim para que sí está asociado, sí o sí, esa cantidad o eso debido a todos los estudios que hay que están relacionados realmente con la salud, ¿sí? Por eso decimos que que el aceite de oliva es un alimento funcional. Aporta mucho más que nutrientes, aporta compuestos bioactivos que son beneficiosos para la salud, ¿sí? Yo entiendo que acá también las metas, eso lo saben también más las nutricionistas, es difícil también, ¿no? Nosotros en la dieta mediterránea tenemos como una meta de lípidos, eso lo puede decir más alguno de los asistentes, mayor que lo que hay acá, y a veces también es difícil poder incorporar con el patrón de alimentación de acá de la población uruguaya, como incrementar, ¿no? En esto, pero sería como un cambio de grasas o un poco en el cambio de estilo de vida, ¿no? O de más consumos de frutas y verduras. Pero eso lo saben más los nutricionistas, yo ahí no me quiero meter mucho, pero simplemente deciros que eso, que con qué tan poquito podemos obtener beneficios para la salud, ¿no? Y con muchos estudios avalan esos beneficios, que ahora los vamos a ir viendo por partes, ¿sí? En primer lugar, lo que ya saben, ¿no? Con respecto a lo que es la enfermedad cardiovascular. Ay, se me fue. ¿Ven la pantalla? No. Sí, se ve, se ve. ¿Se ve la pantalla? Yo no la veo, pero... A ver. Acá. ¿Ahora se ve? Sí. Sí, sí, de enfermedad cardiovascular y factores de Ah, riesgo. perfecto. Bueno, lo que se ha visto, y que es lo primero, ¿no? Que se asocia, dieta mediterránea, aceite de oliva y beneficio, disminución del riesgo cardiovascular. Y lo que se ha visto es que hay, que impacta directamente en los factores de riesgo vascular, ¿no? Principalmente lo que se ha visto eso en la disminución de la presión arterial, en diferentes estudios, ahora vamos a ver todos los estudios que hay. En parte lo asocian sobre todo a que, bueno, que en parte los polifenoles, ya acá vemos que vamos un poquito más allá, esos componentes minoritarios aumenta lo que es la liberación de óxido nítrico, que es una molécula que ayuda a la vasodilatación. Por otra parte, también lo asocian
a que, claro, como es un sabor, es un ingrediente más, tiene ese sabor tan característico, tan amargo, que a veces se usa menos sal, ¿no? Como un aderezo, como alguna especia, bueno, eso hace que también aquellos pacientes o aquellos que participaban de estos estudios también, debido a ese sabor, como que disminuían el uso de sal. Y que el oleico a veces también modifica lo que es, a cambiar lo que es la composición de las membranas, también Hasta mañana. modifica, ¿sí? Hay Ah, alguien que tiene el micrófono encendido. vale, vale, puedo seguir entonces. Como el ácido oleico cambia también lo que es la composición de la membrana lipídica de las células, eso también puede ayudar a modificar el mecanismo de señalización de membrana y con ello disminuir lo que es la presión arterial. Otra de las cosas que también están más que estudiadas, con un millón de estudios, es el efecto en los lípidos. Ahí la diapositiva se me está mal escrito, digo, lípidos plasmáticos. Se ha visto que incluso la concentración de HDL, ¿no? La que se denomina comúnmente colesterol bueno, ¿no? Depende el contenido según probando diferentes aceites con diferentes concentraciones de polifenoles, obtenían, cuanto mayor contenido de polifenoles tenía ese aceite, mayor contenido de esta lipoproteína, como es la HDL. Y eso es muy interesante, ¿no? Y eso también impacta según también la variedad que uno consuma, ¿no? También la disminución de la resistencia a la insulina y otros efectos, ¿no? De riesgo eh, a complicaciones, ¿no? Como puede ser la obesidad, el síndrome metabólico. Y la gráfica que os muestro acá, que está bien, es del estudio Predimed, que eso, que la incidencia de complicaciones cardiovasculares disminuye en lo que es la adherencia a la dieta mediterránea, tanto en presencia como de aceite de oliva, como de frutos secos, ¿no? Que esto está bien, más que estudiado por un montón de estudios como son el Predimed Plus, el Cordiprep, estos, el Nurse Health Study y el Health Professional Follow-up Study son de Estados Unidos, que a pesar que eso sorprende de que no es un país que ni cultiva, ni es un país miembro, ¿no? de este Consejo Oleico Internacional, son de los países que el último congreso que fuimos ahora en España de aceite de oliva, son de los principales consumidores de aceite de oliva y la gran mayoría por esos efectos en la salud, ¿no? Eso fue re interesante, ¿no? Cuando nos comentaban eso de cuáles eran los principales consumidores en el mundo. El proyecto EPIC, que es de Grecia, el proyecto Eurolive, el estudio SAN de la Universidad de Navarra, en España. Es decir, hay un montón de estudios que tratan todo esto y que observan todos estos cambios en los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Son un montón de estudios. Luego el síndrome metabólico, que también se caracteriza por bueno, una gran grasa abdominal, un alto estatus inflamatorio, hipertensión, dislipidemia, glicemia elevada. Y lo que se ha visto en todos estos estudios y en otros más que ahora voy a mostrar, que disminuye el estrés oxidativo, porque digo, ¿no? Por esos componentes que tiene aceite de oliva, antioxidantes, disminuye ese estrés oxidativo, la inflamación, disminuye también la presión arterial, mejora la capacidad de flujo de colesterol, aumentando lo que es la HLDL, y mejora la sensibilidad a la insulina, bien parecido a lo que estábamos viendo de forma no genérica con los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y estos son todos los estudios que hablan del síndrome metabólico y que están asociados con el consumo de aceite de oliva, ¿no? Estos son por bandera, el Predimed y Predimed Plus, ¿tá? Que la diferencia entre uno y otro es que en el primero, en el segundo, se incluye lo que es el ejercicio físico, ¿no? Y ese tipo de factores que no se tenía en cuenta en lo que es en el Predimed.
Y bueno, otros proyectos como LipGene, que sobre todo ven toda la parte de las lipoproteínas, NutraOleum, Proyecto Olivaus, que esta es de Australia, Proyecto Euroliv. Es decir, la mayoría de los estudios son a nivel europeo, la gran mayoría, y muchos de ellos en España, como es el PREDIMED, ¿no? Que se realizan en España. ¿Y por qué os pongo esto acá? Porque dentro de esos componentes que yo os nombraba al principio, digo, hace un poquito, como es el hidroxitirosol, que es una molécula, es un polifenol. Tampoco quiero que veáis todo ahí porque es como mucha información, pero simplemente deciros que dentro de esos componentes minoritarios, en estudios preclínicos y algunos clínicos, se ha visto que la molécula clave, la que está más asociada al beneficio en lo que es el síndrome metabólico, es esta molécula. Que si os fijáis en todos esos beneficios que vemos ahí, o todo lo que realiza ese hidrotiroxol, está muy relacionado con lo que vemos en esos estudios clínicos sobre el consumo de aceite de oliva, ¿no? Específicamente con el síndrome metabólico. Y se ha visto que esta molécula es una de las grandes responsables de ese beneficio, sobre todo en el síndrome metabólico. Ya vamos a ver que algunas de las moléculas están más asociadas o tienen una función diferente a las otras y cada uno actúa a diferentes niveles en diferentes patologías, ¿no? Lo que sí está claro que esta molécula no se ven cambios significativos en lo que es el peso y es la grasa, lo que es el tejido adiposo, pero sí en el resto de como la dislipidemia, la función vascular, la inflamación, estrés oxidativo, etcétera, ¿no? Entonces, como que esta molécula de las que vimos es como de las moléculas clave en el síndrome metabólico. Y algo importante que es interesante y que hay mucho para estudiar, y hay bastantes, hay algunos estudios que se han hecho, es que muchos de los efectos que nosotros vemos, ¿no? Frente a la obesidad y demás, mucho tiene que ver con que el consumo de aceite de oliva promueve esas bacterias que favorecen, ¿no? Que tengamos eh, claro, que tengamos esas bacterias que son beneficiosas para la salud, ¿no? Eh, y eso es importante porque eso se ha visto que aquello, ¿no? Cuando te cambia el perfil de esa microbiota a una microbiota más favorable para la salud, también está asociado con la disminución de la obesidad, que disminuye la inflamación, que disminuye la saciedad, que disminuye el riesgo de aterosclerosis y de algunos trastornos inmunitarios. Porque lo que se ha visto es que esta microbiota es re importante en lo que es la absorción y el metabolismo de los propios polifenoles del aceite. Entonces juegan un papel muy importante en algunas de las patologías o algunas de riesgo, ¿no? De obesidad o de aterosclerosis o de alguna patología que podemos ver. Entonces hay que tener en cuenta que hay como un nuevo actor, ¿no? En esta película, por así decirlo, que es eso, la microbiota, que juega un papel importante en eso, en lo que es la absorción y el metabolismo, que aún a veces no está muy claro, faltan todavía como bastantes estudios, en lo que es los beneficios de la salud del propio aceite de oliva. Y eso es muy, muy interesante. Por otra parte, aceite de oliva y cáncer, se ha visto, tengo alguna pregunta creo acá. Teresa, tuve la pregunta porque no me aparece, a mí se me quedó. Una de las preguntas es si hay diferencias entre el aceite de oliva extra virgen, ¿por qué tiene diferencias en cuanto al precio? Y la otra era
sobre el envase, que capaz que lo vas a hablar más adelante, ¿no? Si la botella No, no de... lo tenía porque estaba como más de la salud, pero se puede hablar de, obviamente, El de... envase, la de- diferencia entre plástico y vidrio, bueno, que es oscura en general. claro. Claro, como la charla era como un poco más de la salud, pero y quería dejar como para otro día o otra cosa, como otras cuestiones más eso, pero lo hablamos acá. El aceite de oliva virgen extra es el de mayor calidad, que la diferencia es que no tiene defectos de ningún tipo sensorial y desde el punto de vista físico-químico, cumple con todos los parámetros para estar en esa categoría. Eh, no sé si la pregunta venía de por ahí o no sé si... Preguntaba por qué había diferencia de precio, ¿no? Ah, Entre el diferencia de virgen precio. Bueno, eso y ya el mercado, el estudio del mercado se me queda un poco grande. Es verdad que muchas veces el precio, sobre todo este año, eh, es un poco complicado porque depende mucho de la cosecha, ¿sí? Este año no fue bueno, especialmente bueno, por todo el tema de... En el caso de lo que es el cultivo de olivo, es muy importante la etapa de floración, entonces que te va a determinar cuánto va a ser la cosecha al otro año. Y bueno, no ha habido unos años muy buenos. Entonces este año justo es un año malo para la cosecha a nivel mundial, ¿no? No digo a nivel de Uruguay. Ya la diferencia puede ser en eso, en cómo dentro del aceite virgen extra puede ser porque sea un monovarietal o no, eso también encarece, a veces puede encarecer, pero no sé muy bien a qué lo atribuye porque eso también depende de los gastos que haya tenido, imagino que la empresa a la hora de la elaboración. ¿No? Transporte, cosas. Por ejemplo, la almazara que yo hablaba ahí, no todos tienen almazara, muchos tienen que transportarlo a una almazara. Creo que en el país, si no recuerdo mal, son 30 almazaras, pero hay más productores, muchos más productores. Entonces, todos esos gastos son los que también, que son a nivel de mercado, ¿no? Que yo no sé mucho, son los que impacta también muchas veces en el precio, ¿no? Pero tal, no sé. Ah, Eh, no sé si eso responde la pregunta. Y luego la otra, ya no me acuerdo. No sé, porque no sé. los envases, ¿por Ah, qué? los envases. Y bueno, como cualquier aceite, ¿no? Digo, es importantísimo el envase, sí. Es importante que el aceite de oliva no esté en la mesada, que le esté dando la luz y demás. Sí. Si bien es de los aceites vegetales más estables, porque ya te digo, tiene todos esos componentes minoritarios, el gran componente es monoinsaturado, es mucho más estable de aquellos que son poliinsaturados, igual tienes que tener lo ideal es un envase que no le deje permitir la entrada de luz. También depende, a lo mejor compras en grandes cantidades y en grandes cantidades, por ejemplo, 3 litros, 5. No lo hay en envase, lo hay en envase de plástico, pero si tú lo guardas en un lugar fresco y que no le dé la luz, lo puedes conservar también más tiempo. Es verdad que también hay que tener en cuenta, como jugo de fruta que es la fecha de elaboración o la fecha de envase, ¿no? Que no supere el año, ¿no? Digo, pero bueno, eso es algo también a tener en cuenta. Pero sí, el envase es fundamental. Si tú tienes en grandes cantidades, lo ideal es trasvasarlo a un envase que no le deje pasar la luz, ¿no? Y que sea de vidrio o algo que no deje para que se oxide lo menos posible. Siempre en lugares frescos y en ausencia de luz, pero no sé si eso responde. ¿Sí? ¿No? Es como no les veo la carita. Aparentemente sí, creo que quedó claro, ¿no? Sí, por eso es como cualquier, si bien tiene su propia barrera natural, ¿sí? Es verdad que como todo hay que como conservarlo y utilizar los mejores envases para disminuir
digo, esa degradación o esa oxidación del propio aceite. Obviamente, si tú el aceite de oliva lo dejas al aire libre, presencia de la luz, durante mucho tiempo, durante una semana, pues sí, pues se va a ir perdiendo esos antioxidantes que tiene el propio aceite. Pero si tú lo guardas de forma adecuada, si bien no lo tienes en un envase, lo compras en un envase de plástico, bueno, intentar guardarlo protegido de la luz y en un lugar que no haga mucho calor, ¿no? Siempre un lugar más fresco. Luego, por donde iba, con el cáncer, respecto al cáncer. Lo que se ha visto es que en aquellos cánceres que tienen una larga fase de latencia, ¿no? Como puede ser el cáncer de mama, el de colon o el de próstata, y que también la progresión es más larga, ¿no? Como que tarda más, ahí en esos casos o en ese tipo de cáncer se ha visto que el aceite de oliva, el consumo de aceite de oliva, con esa actividad biológica antioxidante, antiinflamatorio y antitumoral, ¿no? Actuaría como una acción quimiopreventiva, ¿no? Ya te digo, porque disminuye la proliferación celular en lo que es el propio cáncer, favoreciendo la apoptosis o muerte de esas células que, que no están funcionando bien, disminuye lo que es el estrés oxidativo, la inflamación, y en el caso del cáncer de colon, como dijimos anteriormente, disminuye lo que es la disbiosis, es decir, aumenta o favorece aquellas bacterias, aquellos microorganismos beneficiosos que son para la salud. Entonces eso también ayuda a la acción preventiva en este tipo de cáncer, ¿no? Y sobre todo se ha visto en estos cáncer, en cáncer de esto, de fase larga de latencia y de progresión. También últimos estudios, en el estudio PREDIMED, un pequeño estudio sobre todo en humanos y algunos estudios preclínicos con respecto a la osteoporosis, ¿no? Esa, digo, lo que hace el consumo de aceite de oliva es favorecer la formación ósea, disminuyendo lo que es la reabsorción ósea. Y también se ha visto en estos estudios que disminuye lo que es el estrés oxidativo. Como digo, aquellas enfermedades que tienen un gran componente oxidativo e inflamatorio, en esos casos el aceite de oliva se ha visto como que tiene beneficios, ¿no? En ese tipo de patología. Y también se ha visto ¿no? Eh, como un gran potente, como una acción antiinflamatoria, ¿no? Con respecto también al dolor, ¿no? En algunos casos incluso se comparaba, ¿no? Con sobre todo algunos componentes específicos, por lo que es el ibuprofeno, ¿no? Como antiinflamatorio. Y lo que está bueno, hay un pequeño estudio piloto hecho en Jaén, ¿no? El mayor productor de, de aceite de oliva en mujeres, ¿no? Con unas 23 mujeres, que es un estudio piloto, pero muy prometedor, que tenían fibromialgia, ¿no? Y que encontraron buenos resultados y prometedores para como seguir con el estudio, disminuyendo lo que es el estrés oxidativo de las macromoléculas, tanto de lípidos, de ácidos nucleicos y de proteínas, y como que mejoraba la capacidad funcional de esas pacientes y también de lo que es el estado psicológico, ¿no? Al encontrarse mejor, sentirse mejor, menos dolor y demás, como que mejoraban en todo tipo de esos aspectos. Luego también hay estudios en humanos con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, y lo mismo que el anterior, al mejorar la microbiota y disminuir también lo que es la inflamación, favorece este tipo de enfermedades. Y respecto a esto, lo que es la acción antiinflamatoria, en estudios preclínicos, es curioso acá porque quería contar como una historia de que un investigador estadounidense, ¿sí? Que trabajaba con lo que es el ibuprofeno y algunas modificaciones químicas en ese compuesto, fueron de congreso a Sicilia, ¿no? A Italia, y le dieron a probar en un congreso de nutrición y no me acuerdo qué era exactamente, pero le dieron a probar aceite de oliva. Y cuando lo probaron, notaban como ese, claro, esa astringencia, ese picor que queda en la garganta y que a él
le recordaba a lo que era el sabor del ibuprofeno, ¿no? Porque también estaba estrechamente trabajando con eso. Entonces ahí se puso como a investigar de que podría haber algún análogo al ibuprofeno natural en el aceite de oliva. Y ahí determinaron, ¿no?, lo que es el oleocantal, que si bien no tiene la misma estructura química del ibuprofeno, en estudios preclínicos se ha visto que tiene una es un gran potente antiinflamatorio, pero es verdad que las cantidades que se agregan en esos estudios preclínicos tienen como más potencial desde el punto de vista farmacológico, ¿no? El uso de este componente, de este polifenol del aceite de oliva como potente antiinflamatorio. Pero sí es verdad que muchos estudios, o el consumo de aceite de oliva, es la sinergia de muchos, no es uno solo, es el conjunto de todos esos polifenoles, en conjunto con otros alimentos, lo que también potencia ese beneficio para la salud. Pero se entiende que obviamente hay que hacer estudios de algunos componentes para ver si podemos, digo, tener algunas terapias diferentes en este tipo de patologías crónicas, ¿no? Y ahí el oleocantal fue curioso porque él descubrió, ¿no?, de que sí o sí tenía que haber un componente parecido, y efectivamente encontraron que ese compuesto que le daba esa astringencia es el oleocantal, y que realmente tiene un efecto muy potente antiinflamatorio. Y no solo antiinflamatorio, también sino en estudios como neuroprotector, en estudios preclínicos de Alzheimer y demás, donde disminuye la proteína tau, mejora el daño y la función neuronal. Pero también hay estudios epidemiológicos, estudio Predimed de Navarra y de Barcelona, tanto el estudio SAM de la Universidad de Navarra y el estudio FINGER, en lo que es el deterioro cognitivo. El consumo de aceite de oliva mejora, ¿no? A través de una serie de test vieron que mejora la función cognitiva de esos participantes en esos estudios. Entonces es muy, está bueno, ¿no?, como ver como esos estudios preclínicos después lo podemos como extrapolar o ver, ¿no?, cómo el propio aceite ya tiene ese efecto, ¿no?, sin tener que aislar ese compuesto, ¿no? Entonces es como muy bueno, ¿no?, en ese aspecto. Y por último, quería hablaros un poquito de lo que es mi trabajo, de lo que yo trabajo, y también trabajo en aceite de oliva, ¿no?, el consumo de aceite de oliva y la salud. En este caso nosotros, además de componentes que están en el aceite en menor medida, que lo detectamos hace unos años, que son los llamados ácidos grasos, que son nitrados en una insaturación, en un doble enlace. Pero lo que se vio, y lo que seguimos trabajando con diferentes líneas, con las diferentes estudiantes, es cómo el estómago actuaría como un bioreactor con ese pH ácido, y en presencia de nitrito que proviene de los vegetales, ¿no?, de lo que es la dieta mediterránea, ricos en frutas y verduras, ricos en nitritos y en nitrato, que durante la digestión vamos a tener ese nitrito, y que en el estómago, en ese ambiente ácido, vamos a favorecer la formación o la nitración de esos ácidos grasos, sobre todo el oleico, que se encuentra en el aceite de oliva. Y esas moléculas, que se llaman ácidos grasos nitrados o nitrolípidos, ¿sí?, son moléculas que ya se han visto en diferentes patologías. Esta era la primera vez que se detectaba en un alimento, pero sí se había visto que tenían función en algunas patologías, y eran moléculas antiinflamatorias y citoprotectoras. Entonces lo que se podría ver, que muchos de los efectos beneficiosos del propio consumo de la matriz alimentaria, que es el aceite de oliva, esos beneficios que observábamos podrían deberse en parte, obviamente, como digo siempre, todo es de forma, ¿no?, actúa en el alimento de forma sinérgica con otros compuestos, podrían deberse a esos beneficios para salud que ya se habían reportado. De hecho, últimos estudios también dentro de la línea de investigación
lo que habíamos visto, que en esas condiciones, ¿por qué el aceite de oliva y no otro aceite? Porque diréis, bueno, otros aceites de semillas también tienen ácidos grasos y también podrían formar ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos insaturados y podrían formar estos ácidos grasos nitrados. Bueno, pues lo que estábamos viendo y lo que se publicó y que depende de qué, del contenido de polifenoles y de pigmento y de otros componentes minoritarios, la formación. En presencia de esos polifenoles favorece la formación de esos ácidos grasos, protegiéndolos durante la digestión de la oxidación. Entonces, a partir de ahí, de ese efecto ¿no? que vimos en condiciones in vitro, ¿no? en estudios in vitro, vimos, nos centramos un poco en la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿no? Que se caracteriza por, en primer lugar, esas gotas lipídicas que se encuentran en el hígado, ¿no? Entonces hay un desajuste en lo que es el metabolismo lipídico, que eso conlleva esa lipotoxicidad, ¿no? Ese aumento de lípidos en el hígado genera estrés oxidativo, disminución de la formación de energía química en el hígado, en las células del hígado, y si sigue en el tiempo, si se sigue desarrollando esa enfermedad, ¿no? En el tiempo, podría llegar a la inducción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, de forma resumida, lo que nosotros vimos en un modelo animal, en un estudio preclínico de enfermedad de hígado graso no alcohólico, que estaban suplementados con aceite de oliva en presencia de nitrito, veíamos que aumentaban los niveles plasmáticos del nitro oleico, es decir, el ácido graso del aceite de oliva nitrado, y que eso de alguna forma protegía lo que es el hígado graso, disminuyendo lo que es tanto el peso como el peso, del peso del animal, el peso del hígado, también los acúmulos de grasa, también los veíamos disminuido, pero lo gran importante y que estaba más referido a la formación de esas moléculas era que mejoraba la función mitocondrial, activando también enzimas antioxidantes que también eran clave, que son enzimas dianas, como dianas de estos ácidos grasos nitrados. Entonces, es como un paso más que vimos con este trabajo, de que hay algo más, no solo los propios componentes del aceite de oliva, sino que el consumo también genera otras moléculas adherido a un patrón de alimentación como la dieta mediterránea, formaba estas moléculas que también previenen la formación o el desarrollo de ciertas enfermedades, ¿no? Y desde el punto de vista molecular, como protegiendo lo que es la función mitocondrial, que es muy importante en este tipo de patologías. Así que eso es lo que nosotros estuvimos descubriendo. A partir de ahí siguen diferentes líneas en las que actualmente estamos, ya viendo como un poquito más a lo molecular y siguiendo descubriendo lo que es el mecanismo del por qué los polifenoles favorecen la formación de estas moléculas. Y bueno, ese es el camino que tenemos como todavía por seguir con las estudiantes y bueno, nuestra propia, con esta línea, ¿no? Que desarrollamos acá en la escuela. Y nada, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que haya por lo menos visto un poco de luz con este tema o si les ha interesado. Para cualquier cosa, igual siempre estamos como a las órdenes de cualquier cosa que necesite. Acá preguntaban algo. ¿Se oxida frente a la luz, pero no se oxida al cocinar? No, se oxida al cocinar, pero les cuento, en realidad cuando nosotros cocinamos se pierde esos polifenoles, que es la barrera que tiene, es decir, se oxida antes los polifenoles antes que los ácidos grasos. En un salteado donde la temperatura es 120, disminuyen, si no recuerdo mal, un 40%, pero sigue teniendo altos niveles de polifenoles que siguen protegiendo al aceite. Sin embargo, en una fritura se pierde como un 60, entre un 60 y un 70% de los polifenoles, pero sigue teniendo esos polifenoles que en ese tipo de práctica culinaria, como es el salteado,
los propios polifenoles de los vegetales y del aceite de oliva como que incrementan en esa preparación. Entonces, eso se ha visto en diferentes estudios que aumenta los polifenoles en esas preparaciones y los beneficios para la salud, como puede ser preparar una salsa de tomate, ¿no? Con una cucharadita de aceite de oliva. Pero otro día hablaremos más largo y tendido de lo que es toda la gastronomía y las preparaciones y demás, porque es muy interesante también, ¿no? De cosas que se creían, ¿no? De que no es bueno el aceite de oliva para cocinar en algunos, por eso la temperatura, pero daros cuenta que los otros tipos de aceite con temperatura, que tienen más ácidos grasos poliinsaturados, no tienen esta barrera, tienen vitamina E y otras... y algún polifenol, pero poco, esto tiene una barrera y esto tiene mucho más. Entonces, imaginaros cómo protege. Además, es más rico en ácidos grasos monoinsaturados que son más estables que los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, tiene por todos lados, ¿no? Aparte, también evita en frituras que entre. Que se entre dentro del aceite, forma como una costra debido a esos ácidos grasos monoinsaturados. Obviamente nunca vamos a recomendar la fritura, y tampoco por el precio que tiene lo vamos a hacer, pero en aquellos países que no es una limitante, aunque hoy día está carísimo a nivel mundial todo, porque en España también en este último año, debido a la cosecha, no está un precio también desorbitado. Pero en aquellos países que se hace para una tortilla de papa, ¿no? Que es bien común en España y demás, claro, tiene como esa característica, pueden fritar por la disponibilidad y por el precio con ese aceite mejor que otro aceite, ¿no? Obviamente no lo vamos a recomendar, pero sí es verdad que tiene muchos beneficios el simple hecho de saltear las verduras en la sartén. Lo que se ha visto es que tiene más beneficios o se incrementa más el contenido de polifenoles en esas vegetales si lo salteas con ese poquito de aceite de oliva que si lo cueces en agua donde todos esos componentes van al agua y después agregarle aceite de oliva. Sigue siendo mejor el salteado a 120 grados, un salteadito de esas verduras para potenciar esos polifenoles que tiene. Más que si lo hierves, se pierden y luego le agregas aceite de oliva, pero tiene mucho menos que si lo salteas directamente el vegetal con esa cucharadita. Hay estudios que avalan esto que os cuento, ¿no? Y que son reinteresantes, ¿no? En el Congreso se habló mucho de también de las prácticas gastronómicas, ¿no? Y del valor que tiene el aceite de oliva, ¿no? Como oro líquido que le denominan, y cada vez más ¿no? En muchos tipos de cocinas, incluso de grandes chefs, ¿no? Que usan mucho el aceite de oliva para potenciar, tanto por sabor y demás, dependiendo del aceite que, ¿no? De lo que quieras hacer, qué aceite usar. Eh, es re interesante. Es otro mundo para mí, Creo ¿no? que sí, que está muy bueno eso que decías, ¿no? Porque los colegas que tenemos un poco más de años, antes se recomendaba, ¿no? El rehogado en agua, ¿no? De los vegetales. Y bueno, todo Claro. esto nuevo que vos decís es importante porque si el tiempo de rehogar en poco aceite, si es de oliva, no va a influir tanto y sí mejora muchísimo el sabor, ¿no? Sí, Entonces, es impresionante eso. Es como yo os decía, es un ingrediente más. Y además lo que hace el aceite de oliva por su naturaleza química, ¿no? Más liposoluble, eso como que aumenta la biodisponibilidad de, por ejemplo, el licopeno en una salsa de tomate y que eso también se ve en los beneficios también para la salud. Entonces, es impresionante cómo el simple hecho de algo tradicional porque es lo que decíamos, ¿no? Con la nueva pirámide decíamos, ah, no, pero es lo que se hacía normalmente. Lo que pasa es que ahora con la globalización, la adherencia a la dieta mediterránea cada vez, ¿no? En esos países también es menor, ¿no? Por la globalidad y la disponibilidad de otras cosas. Pero cómo volver a las prácticas culinarias, ¿no? De siempre, ¿no? Un sofrito que le llamamos nosotros, ese salteado con esas verduras previo a hacer un guiso, o ese salteado de algunas verduras tipo wok, como se denomina acá,
con, ¿no? Un poquito de pollo o algo y un poco de huevo o algo. Esas cosas, eso es lo que también incrementa, ¿no? Y es importante eso, tener en cuenta lo de eso, no tenerle miedo al salteado, a la pérdida, ¿no? Que es como una cosa que ya lo he escuchado mucho, ¿no? Y es como un mito de que realmente es peor porque ay, se oxida. Bueno, se oxida como cualquier otro aceite, pero lo bueno de este aceite es que tiene esa barrera, tiene una barrera que no la tiene otro. Y sí, se pierden esos polifenoles con el calor, pero entre un 40 y un 75%, pero sigue teniendo otro 25, si es a más de 170 grados, que sigue siendo más que otros aceites, ¿no? Entonces, bueno, y eso, lo que hablaban era eso, de cómo fomentar eso, los otros componentes bioactivos de otros alimentos, ¿no? Como es el tomate, el licopeno, los carotenoides, con el simple hecho ese de saltear previamente con una cucharadita, porque tampoco es que tienes que echarle, ¿no? Los 25 mililitros que me dijeron, está todo en uno, ¿no? Es en esas preparaciones, ¿no? Porque lo que cuesta, lo que estuvimos viendo en las encuestas que hicimos con los estudiantes y, ¿no? Y en diferentes estudios que se hicieron acá a nivel de la UDELAR, es eso, que el uso o lo que tiene presente el uruguayo es simplemente para ensaladas. Entonces, como que hay algo más que, ¿no? que una ensalada. Y que no tiene por qué invadirte, porque una salsa de tomate tampoco, tampoco te va a invadir porque hay otros ingredientes que se predominan más, ¿no? Como es el tomate. Entonces, bueno, jugar con adaptar algunas recetas tradicionales acá, uruguayas, pero con un aporte, con un cambio en un poquito de aceite, sin perjudicar lo que es el bolsillo, ¿no? Del consumidor, pero como un pasito más a lo que es, bueno, esa dieta más rica en frutas, verduras, legumbres, ¿no? ¿No? Que hacían hincapié con esta pirámide, ¿no? De la importancia de tomar esas legumbres todos los días, ¿no? De disminuir, bueno, pues ese tipo de cambios son lo que te hacen la diferencia. No solo que tomes a partir de ahora una cucharadita de aceite todos los días, sino, bueno, hacer otros cambios, ¿no? En ese estilo de vida, ¿no? Es lo que, ¿no? Y que siempre eso, que no es solo un alimento, sino que son muchos, es decir, son todos esos alimentos que actúan potenciándose unos con otros, ¿no? Que eso es lo bueno. ¿No? Que en realidad hace como más valor a lo que es la nutrición, ¿no? Que es lo que está bueno, averiguar qué efecto beneficioso tiene a la salud esos alimentos funcionales y cómo podemos potenciarlo. Lo otro Así que que bueno. preguntaban, que creo que igual ya lo hablaste, pero bueno, capaz que es alguien que ingresó más tarde, si estos beneficios en la salud se obtienen con cualquier tipo de aceite o solo con el extra virgen o algunas variedades. No, algunas variedades, no, todas las variedades son buenas, digo, en realidad si tienen la calidad, ya el aceite de oliva per se, aceite de oliva virgen, va a tener más contenido de esos compuestos minoritarios que cualquier aceite vegetal. Eso seguro, no tiene por qué ser extra. De hecho, en la cocina española, como decía, no se utiliza todos los extra virgen para cocinar, se usa el aceite de oliva virgen, ¿sí? Para cocinar para diferentes prácticas. A lo mejor el extra virgen para algo donde tú quieras, como eso sensorial, ¿no? Esas propiedades organolépticas más presentes, ¿no? Pero siendo aceite de oliva, ya su composición general ya tiene componentes minoritarios y son componentes bioactivos beneficiosos para la salud. Aceite de oliva virgen, yo a partir de ahí consumiría, ¿no? Los otros ya tienen refinado, ya es otra cosa. Pero yo consumiría el aceite de oliva, que es el jugo que es obtenido por prensa mecánica, simplemente. Ya el extra o no, bueno, tiene esas propiedades organolépticas diferentes, pero dentro de la parte físico-química no se diferencian mucho. Es poquito, pero bueno, eso ya es gusto también, ¿no? Y las variedades, no, las variedades, una puede tener más polifenoles que otra, que se han visto que eso puede influir como beneficios para la salud, pero ya con que tenga más polifenoles que otro, ya eso es un plus. Así que en ese aspecto no. Yo por gusto prefiero un aceite que tiene más polifenoles, pero porque desde el punto de vista sensorial, organoléptico, a mí me gustan más
esa pujencia, ese amargor. Pero si yo entiendo que no te gusta ese sabor, entiendo que uses un aceite de oliva virgen de la variedad arbequina, que también es muy bueno. Eso es, y tiene un sabor más suave, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si hay comentarios, todos agradeciendo y que muy clara la presentación. Acá pregunta, dice, los bidones de 3 litros, 5 litros que se venden a veces podría estar oxidándose el aceite. Igual tiene, ya te digo, tiene tanto... ahí te fijas, si lleva mucho tiempo envasado, más de un año o dos, bueno, no elegiría ese, elegiría otro. Pero si tú lo compras y recién se ha envasado, tiene unos meses y después lo guardas, no pasa nada. Eh, tiene barrera, como digo, tiene barrera bastante el aceite, más que otros aceites vegetales. No pensáis en eso, en un aceite vegetal, imaginar un aceite de soja, de girasol, son todos en plástico y todos con la luz ahí presente y nadie se plantea. Y sin embargo se están oxidando incluso más, porque es más rico en ácidos grasos poliinsaturados que lo que se puede oxidar el aceite de oliva. Y es lo mismo, el envase también es importante. Lo que pasa es que no se tiene tanto. Sí, yo lo fracciono, a mí me dice la fraccionaria más oscura. Sí, yo lo que hago, comprar bidón, pero porque solo consumo aceite de oliva, pero está. Es costumbre cultural, es lo único que no quise quitarme cuando vine para acá. Eh, pero sí lo fracciono. Yo lo que hago es fraccionarlo, la botella grande queda guardada en fresco y oscura y voy fraccionando. Y Es por ahí depende de lo que use. Tampoco preguntan, tienes que usar tanto aceite. Mira que los 20 gramos, 25 gramos son 2,5 cucharadas, que tampoco es tanto al día. sí, hoy quería acotar en eso y me olvidé, ¿no? ¿Qué es lo que recomendamos? Más o menos, Sí, máximo 3 cucharadas, ¿no? Soperas. No claro. sé si alguna otra colega quiere opinar, pero bueno, que ya se logren los beneficios con esa cantidad que tú mencionabas, es muy bueno saberlo, ¿no? Claro, es Y de los únicos alimentos que tiene ese claim, esa etiqueta, que tiene esos efectos beneficiosos para la salud con esa cantidad. Obviamente va a variar a veces de esos polifenoles de una variedad a otra, de una con menos vas a conseguir eso y con otro con un poquito más, pero igual está ahí. Y si lo combinas con frutas, vegetales, legumbres y demás, mejor todavía. Y ya si le sumas el ejercicio físico, más todavía, ¿no? Es como va sumando de a poquito y son pequeños cambios, ¿no? Son pequeños cambios lo que te hace la diferencia. bueno, y por último preguntan qué consejito nos das para saber elegir un buen aceite de oliva con respecto a lo que menciona en la etiqueta, básicamente, ¿no? Claro, es verdad que la etiqueta, lo primero depende de lo que quieras usarlo, si es solo para un aderezo, para un hummus, para una mayonesa de zanahoria, para un, ¿no? Ahí a lo mejor, bueno, está, ahí tienes que ver qué es lo que realmente quieres, si quieres virgen extra o virgen solo, ¿no? También la economía, uno va a valer más caro que el otro. Y también cuánto lo uses, ¿no? Yo siempre recomiendo local. A pesar de que yo soy española y podría decir, ay, el aceite español, sí, pero el aceite que viene acá no es el mismo que yo compro allá tampoco, ¿no? Yo compro allá otras marcas, otras más en productores locales, porque antes vivía, a pesar de que soy de Cádiz, viví muchos años en Jaén y claro, obviamente iba directamente a la almazara y me llevaba el bidón y me lo traía a casa. Más fresco, imposible. Pero esa no es la realidad de acá. Entonces, bueno, no sé muy bien, ahí juega mucho también el gusto, lo que te guste, ¿no? Yo es verdad que, por ejemplo, para lo que son aderezos y demás, prefiero monovarietales que tienen sabores más fuertes, pero entiendo que no es lo que a todo el mundo le gusta. Entonces me cuesta a veces eh, como recomendar un aceite en particular. Sí usaría, si es para lo que es ensalada y demás, un virgen extra, ¿no? Ya con que sea la categoría virgen extra, ya te está diciendo, a pesar de que tú leas la etiqueta, tiene que tener ese grado de acidez, tiene que tener esas cosas. Ya después si lees y te gusta uno más que te diga, ah, bueno, este es mezcla o te dice algún dato más de la variedad y demás, a lo mejor por ahí te puede ganar un poco más, ¿no? Donde te da más información, pero como no es obligatorio declararlo, es como complicado. Pero ya con que sea aceite de oliva virgen o virgen extra,
ya el que más os guste desde el punto de vista de sabor. A veces a la gente le llega por el olor, que tiene un olor más afrutado o tiene ya con el color hay gente que eso le llama la atención. Eh, pero yo la categoría es lo que vería, ¿no? Más. Pero bueno, eso me cuesta muchas veces recomendar. Porque a mí como me gustan más fuertes, es complicado para lo que es la población de acá, que sabemos que el sabor neutro es lo que más eh, les gusta, ¿no? Entonces, claro, es difícil con este alimento, ¿no? De recomendar los que más pungencia, más polifenoles tiene, que podría tener como más beneficios, ¿no? Para la salud, pero hay que llegar a un equilibrio, que te guste, que disfrutes, porque también es eso, la alimentación es disfrutar, eso también juega un papel importante, entonces te tiene que gustar, tienes que disfrutar comerlo para que, ¿no? Eh, porque si no, yo te digo que este es buenísimo, pero no te gusta, no te sirve de nada, porque lo vas a dejar de usar, entonces no vas a tener los beneficios. Entonces tiene que ser como un equilibrio entre precio, sabor y bueno, y que sí o sí sea aceite de oliva virgen, ¿no? Mínimo. Así que bueno. Bueno, muy claro todo. Agradecerte, Beatriz, Ay, de eh, nada, un placer. y de que desmitificaste algunos mitos, ¿no? que tenemos. Mitos, sí, porque siempre escucho eso de, ay, no se puede, no, no, sí se puede. Y, Mejora la disponibilidad de esos compuestos, mucho más. y lo otro importante es lo que decías de la producción local, ¿no? Que a veces Sí. la gente piensa que porque es español o es italiano es mejor, y en realidad tú acabas de decirlo y lo dijiste durante toda la charla, que Mm. no es así, ¿no? Que a No, veces acá hay sí. buenos aceites. De hecho, este año por primera vez se va a hacer el premio Mario Solinas, que es de los premios más prestigiosos a nivel de aceite de oliva, y se va a hacer por primera vez acá en Uruguay para el hemisferio sur, ¿no? Siempre se hace en el hemisferio norte. Y este año va a ser en el hemisferio sur, donde van a participar obviamente aceites uruguayos, también aceites de otros países del hemisferio sur, ¿no? Pero no, para que veáis lo importante y que se mueve, ¿no? Que hay aceites de calidad y tampoco hay que irse tan lejos y a veces los que vienen de fuera, con el simple hecho del transporte y demás, también puede perder algunos parámetros de calidad y demás, así que no por llevar la etiqueta español o lo que sea, que significa que sea mejor o tal, porque bueno. A veces no llega, ya te digo, los que yo consumía en Jaén, que eran esos exquisitos que se llamaban verde esmeralda, tal, era una maravilla, acá no llegan, porque son más productos, más gourmet, más cosas, entonces llegan como el más común, ¿no? El de la española, el que es el más eh, común ¿no? De toda la vida, pero que es para cocinar así, pero no significa que sea de mayor calidad, ¿no? Y siempre digo, prefiero producto local para, bueno, todo el tema de sostenibilidad y cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque lo que significa traer productos también significa aumentar lo que es la huella de carbono, de contaminantes y demás. Y bueno, y es fomentar también algo que tenemos acá, que hay que valorar también, el producto local y, y bueno, es conocerlo. Es verdad que a veces la disponibilidad, otros estudios que hicimos también con Laura y con algunos estudiantes, era eso, también la disponibilidad que hay en diferentes barrios, ¿no? No es lo mismo la disponibilidad que hay en un barrio con que hay en otro, entonces eso también dificulta a cuál aceite, ¿no? Elegir. También es verdad que no es lo mismo lo que hay en las grandes superficies o lo que hay en las pequeñas comercios naturales, que ahí a lo mejor puedes encontrar un poco más de aceite uruguayo, ¿no? Entonces, bueno, eh, es eso, es también buscar, ver dónde puedes encontrarlo. Ya te digo, a veces en el supermercado encuentras poca variedad y también depende del barrio y del nivel socioeconómico ¿no? del barrio. Entonces, bueno, eso también lo vimos eso con una investigación con los chiquilines de trabajo de finalización de grado que varía eso, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo lo que yo tengo disponible que lo que puede tener otro y eso también influye. Entonces está bueno eso, conocer un poquito si te gusta y empieza a gustarte y demás, bueno, ir buscando esas tiendas donde
puedes encontrar, o hay muchas informaciones, muchas veces hacen la boutique del aceite de oliva y están todos los productores y ahí puedes probar y ahí puedes, ¿no? Eso también está bueno. Eh, no, y que sepan que eso, que acá en Uruguay incluso hay congresos de aceite de oliva, que ahora se hace en noviembre, congreso latinoamericano que se realiza acá, entonces que es un mundo que se mueve, que cada vez hay mayor producción, mayor consumo, y bueno, está bueno por eso fomentar y el producto local, ¿no? Que es bueno, ¿no? Que es de buena calidad. Muchas gracias, Beatriz, gracias Y a nada. todos. Recordarles que se va a subir esta clase, esta charla a la web de la Escuela de Nutrición, así que los que quieran volverla a ver o recomendar, va a estar a la brevedad. Y estoy a Gracias la a todos. disposición para más adelante, Teresita, si hablamos de gastronomía y hablamos de cosas, y bueno, en Sí, todo otro este momento. tema de dudas que han surgido también, ¿no? Del Sí, está envasado. bueno, sí. Pero bueno, muchas gracias. De Gracias a todos. nada, un placer, la verdad, un placer. Gracias.